Bueno, continuando con lo que vimos del experimento de la rata blanca, ¿qué me pueden comentar sobre lo que se vio en el experimento? Lo que yo pude observar es que el niño estaba interactuando con la rata y estaban haciéndolo bien, pero al momento de que en el experimento se agrega un sonido, pues ya crea una frustración tanto por la rata como por la niña, porque la rata pues el ruido pues la hace como estresarse, esparalizarse y pues se levantan los pelos y todo eso y el niño ve eso y pues le genera una reacción de que, lo puede morder, ¿no? Entonces es una consecuencia de ese sonido y ya el niño inclusive lo asimila no solo con la rata, ¿no? Creo que le ponen un oso de peluche y pues inclusive a lo mejor por la forma que tiene y por el mismo sonido, y el niño también no quiere interactuar. Es correcto, muy bien. Tal cual como lo mencionas, el experimento de la rata blanca se basa en la base del conductismo, en cómo mediante el experimento le enseñan al niño que cada vez que se va a acercar a la rata le hacen lo de golpear la viga de metal y eso le genera a él irritación, no le gusta, se pone a llorar y mediante como van haciendo el experimento se da cuenta que cada vez que se va a acercar a la rata se va a generar el ruido, por lo tanto decide ya no hacerlo. Incluso se llega a generalizar en la forma en que, como lo mencionas, vea muñecos de peluche que parecen rata o simplemente con que sean muñecos de peluche, ya con eso él lo relaciona a que probablemente esté ese estímulo que no le gusta, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir con el experimento de la rata blanca? Que la asociación entre un ruido provocado por el golpe de un martillo sobre una barra de metal, que este es el estímulo incondicionado, y la presencia de una rata blanca, que es el estímulo condicionado, que previamente no generaba ninguna respuesta negativa, acabó provocando una respuesta emocional de miedo, que es la respuesta condicionada ante la presencia del animal. Entonces, esto es lo que nos deja el conductismo de Watson, la teoría de Watson sobre el condicionamiento clásico, ¿de acuerdo? Sí. Ok, vamos a pasar a a las teorías contemporáneas de la emoción. ¿A qué se refieren estas? Se refiere más que nada a la parte contemporánea, no porque sean las más actuales, sino son las que más se adaptan a los procesos actuales que llevamos, son como que las que más se relacionan. En primer lugar, tenemos la teoría de Plutchik. Plutchik menciona que al igual que los animales, los humanos evolucionan su mapa para adaptarse a distintas situaciones y su teoría establece que las personas tienen emociones básicas que pueden evolucionar. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, él realizó esta florecita. En esta florecita, él en el centro, con un color más fuerte que los demás y pues generalmente pues en el centro que son las principales, puso lo que llama las emociones avanzadas. Esto es la combinación de las emociones básicas como amor, sumisión, susto, decepción, remordimiento, desprecio, alevosía y optimismo. Entonces, estas son las emociones que él puso en el centro, los cuales son las primarias, y las puedes glosar por colores, capas y relaciones. En base a estas se van desarrollando otras que tienen, que se conocen como secundarias y van dependiendo del grado de las emociones primarias. Por ejemplo, en cuanto a los colores, es un modelo, las emociones están organizadas por colores. Por un lado, las emociones con el mismo color son emociones similares. Por ejemplo, aquí podríamos ver que tenemos la emoción del éxtasis y eso nos genera alegría. Y por otro lado, las emociones con colores más suaves son una mezcla de las dos emociones primarias. Como ejemplo, el éxtasis y la alegría nos genera la serenidad. Las capas. En este elemento nos indica que la rueda de las emociones posee distintas capas y dimensiones. Estas capas hacen referencia a la intensidad de las emociones, por lo que si nos movemos al centro de la rueda, la intensidad aumenta y si nos alejamos del centro, la intensidad baja. La rueda nos muestra 8 emociones básicas, cada una con 3 intensidades. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos la furia como la principal, como la primaria,
la emoción primaria, la cual puede generar ira y enfado ya en una menor intensidad. Ya es el enfado es la intensidad más baja de la furia. Y las relaciones, este otro elemento hace referencia a la relación inevitable que se produce en las emociones, permitiendo graficar emociones opuestas y afines. Esas relaciones se dan en base a emociones primarias y secundarias, que son las mismas que están aquí. Entonces, ¿en qué nos ayuda este modelo? Este modelo prácticamente nos ayuda porque nos permite graficar las emociones opuestas, afines y cómo se van a ir generando en los humanos. Entonces, esto también nos puede ayudar cómo ayudar a la percepción de las emociones y pues más o menos saber cómo se puede comportar una persona conforme a las emociones. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O alguna duda que tenga? No, está bien explicado el tema. Gracias. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Ok, tenemos la teoría de Mandler. Para Mandler, la emoción está ligada completamente a la actividad neuronal, que actúa de forma directa en el sistema nervioso autónomo. Mandler, en el año de 1984, menciona que las interrupciones de la conducta producen descargas de urosal en el sistema nervioso autónomo, el cual es un determinado contexto social, es interpretado como emocionalmente angustiante. En relación con las molestias diarias, cabe resaltar la importancia de las alegrías diarias, la cual se debe a que éstas tienen la capacidad y el potencial de contrarrestar dichas molestias. Ok, en resumen, Mandler mencionaba que a diferencia de la teoría anterior, él nos mencionaba que no solamente hay que tomar en cuenta pues el estímulo que ya está, como la florecita y en medio están las emociones, porque él mencionaba que las emociones no se pueden interpretar de la misma manera. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de que hay un desastre natural. Aquí, por ejemplo, puse la imagen de un tornado, pero lo pueden interpretar como un incendio, como un terremoto, etcétera. Entonces, tenemos un desastre natural. Mandler afirma que este desastre, por ejemplo, en estas dos personitas, va a generar pues las mismas emociones, ¿no? Va a generar miedo, va a generar angustia, va a generar desesperación, ansiedad, etcétera, pero van a estar diferenciadas conforme al contexto y a lo que ha vivido cada uno. Por ejemplo, aquí vemos a un niño que está con la cara de que no sé qué hacer y aquí hay un niño que probablemente ya sabe qué hacer y ambos vienen de una misma situación, porque posiblemente este niño nunca ha tenido este problema natural, nunca se ha enfrentado a un problema así, por lo tanto no sabe cómo reaccionar, no tiene una capacitación o posiblemente sí, pero ha tenido un contexto, por ejemplo, que haya perdido algún familiar o haya perdido o se haya golpeado o haya tenido algún trauma por esta situación y por eso pues se queda como en estado de shock. Y este chico que tal vez sí tenga una capacitación, sabe cómo actuar, es la primera vez que pasa o no es la primera vez que pasa, pero sabe reaccionar de manera inmediata. Entonces, Mandler menciona que aunque todos sepamos que las emociones van a ser las mismas porque ambos van a estar asustados, uno posiblemente esté más asustado que otro por el contexto social y el contexto que hay alrededor de la persona y las experiencias que trae consigo. Por esa manera, la emoción va a ser la misma emoción, pero va a tener diferente una diferente intensidad, perdón. Pasando a la siguiente teoría, tenemos la teoría de Isar. Isar más que nada va de la mano con la teoría de la evolución de Charles Darwin, que menciona las emociones van a facilitar la comunicación emocional a través del feedback facial, que son las expresiones faciales. Las emociones van a facilitar la comunicación emocional a través del feedback facial, que son las expresiones faciales específicas de la conducta expresiva. Se van a regular la forma en que los demás van a respondernos. Y Isar basa esta teoría en la teoría evolucionista de Charles Darwin, ya que los patrones emocionales faciales son innatos y universales. De esta manera se va a facilitar la relación con los otros,
ya que va a dar pauta en la forma en que se acerquen a nosotros. ¿En qué se basa la teoría de Irsar? Bueno, Irsar mencionaba que todos los estímulos son universales, es decir, que los utilizamos más que nada para la comunicación emocional a través del feedback facial hacia las otras personas. Por ejemplo, él decía que aquí en China la, la emoción de tristeza va a ser con el párpado bajo, la pérdida de enfoque, ambas esquinas de los labios ligeramente inclinadas hacia abajo. O sea, él decía que independientemente del contexto como Mandler, de que si uno le afecte más un resultado que a otro, o que Plutchik, de que puedas tú relacionar las diferentes emociones, él decía que a pesar de todas esas cosas que sí van de la mano, la tristeza se va a mostrar de la misma manera aquí y en donde sea, porque es un idioma universal, el idioma universal de la expresión facial. Por ejemplo, aquí tenemos lo de la tristeza, tenemos el de sorpresa, que son las cejas elevadas, ojos abiertos y boca abierta, el de miedo, que son cejas bajas y juntas, párpado superior elevado, inferior tenso o labios ligeramente estirados, el de ira, que son las cejas bajas y juntas, los ojos brillantes y labios apretados, también el entrecejo, etcétera. Entonces, él mencionaba que esto va a facilitar la relación con otros, porque si un externo, si una persona extra logra ver que yo tengo la cara de tristeza, pues va él a argumentar que yo estoy triste por algo, entonces se va a acercar, me va a preguntar y eso abre el enlace emocional contra esa persona. Si al contrario ven que estoy enojado, van a tratar, el grupo cercano va a tratar de calmarme o buscar alguna otra situación para que yo pueda quitarme esa frustración de encima. Entonces, esto da pauta en la forma en que se acerquen a nosotros y también como nosotros nos acerquemos a los demás. Si yo veo una persona enojada, probablemente no iría de la misma manera a hablarle como a alguien con sorpresa o con miedo. Tendría más cuidado de las cosas que llegara a decir para que no se llegue a dar una situación extra. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Ok. Ok, vamos a ver aquí un pequeño mapa mental que se realizó. Aquí, ¿qué nos puede mencionar? Pues bueno, tenemos lo que es el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo de la emoción y tenemos a la fisiología de la emoción. La fisiología de la emoción tiene tres conceptos, el neurovegetativo, el conductual y el hormonal. En el neurovegetativo tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que realiza y el que ayuda a que todos los órganos puedan tener la funcionalidad y el parasimpático el que nos ayuda en el sistema nervioso central, es el que manda todas esas señales para que se realicen las diversas funciones. La fisiología, en la parte conductual, tenemos lo que es el feedback facial, que es lo que ya estuvimos hablando ahorita. Estuvimos viendo lo de el tema de cuando estamos enojados, el idioma universal de la emoción, cómo acercarnos y cómo poder nosotros estar preparados para esos momentos, ¿no? Y también tenemos el hormonal, el cual se puede dividir en la médula suprarrenal y también en los neurotransmisores, los cuales estos van a estar generando lo que son en la médula suprarrenal, los andrógenos y los estrógenos, y en los neurotransmisores, la adrenalina y la noradrenalina. Ok, estos son todos los químicos que se necesitan, los que realizan nuestros cuerpos para que las funciones de nuestro organismo puedan actuar como tal. Por ejemplo, aquí el estrógeno para la movilidad, el estrógeno pues para el sistema hormonal en las mujeres, los andrógenos para las moléculas, los músculos, igual para la piel, para las capas de la piel, el cortisol, para el tema cardíaco, entre otras, la adrenalina, cuando necesitamos en los pulmones y en los ojos, o sea, todas estas son las formas en que se expresa nuestro cuerpo de esta manera. Y en el sistema nervioso autónomo de la emoción tenemos que regular la actividad visceral. ¿Esto cómo se hace? Ya sea por el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático, que ya habíamos hablado que el parasimpático, perdón, el simpático es la respuesta de la activación. ¿Qué quiere decir eso? Retomando, por ejemplo,
el tema de que yo me llevo a encontrar un oso en la calle, la respuesta de la activación, ¿cuál va a ser? Que voy a salir corriendo con miedo. Esa es la respuesta, ese es el estímulo. Y una vez que ya yo me logre alejar de ese oso, el sistema nervioso parasimpático entra en acción. Es el que realiza que el cuerpo regrese al equilibrio o esté en equilibrio después de una acción del sistema nervioso simpático. Entonces, el objetivo de este es realizar la respuesta de activación, activarnos, hay que correr porque si no nos alcanza y una vez que ya nos alejamos y ya salimos de ese miedo, de ese trance, ya el parasimpático empieza a regresar a todas las regulaciones en equilibrio. Por ejemplo, después de correr, empezamos a respirar, a exhalar para regresar al estado de equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? No, adelante. Ok, en el caso de la sensopercepción, como último bloque, ok, de acuerdo con Vargas, la percepción se define como un proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, la interpretación y la significación para elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos, entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización. De acuerdo, nosotros aquí tenemos que la sensopercepción tiene estos estímulos muy importantes como el olfato, el oído, el gusto, la vista y el tacto, que son los que tenemos aquí desglosados. Y los componentes principales, que es la sensación, aquello que capta los sentidos, y la percepción, que es el proceso de interpretación activa de los estímulos procedentes de los sentidos. ¿De acuerdo? Ok, aquí tenemos un claro ejemplo de lo que puede ser nuestra percepción. Por ejemplo, aquí esa primera imagen que podemos observar. Pues bueno, aquí en la primera imagen podemos observar que, pues, de manera interna, pues vemos nosotros a una mujer, pero pues si nosotros agudizamos nuestra vista, podemos ver que hay como que las caras de dos mujeres aquí a los lados, ¿no? Entonces, como que hay dos imágenes en una. En esta otra imagen podemos ver como que dos caras que se están viendo de frente. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra. Sin embargo, con otra percepción, con otra visión, nosotros podemos ver una copita aquí al fondo si vemos nada más lo blanco. Y en esta tercera imagen tenemos, o sea, realmente son diferentes colores. Esto es en cuanto a la visión, diferentes círculos, son 5 círculos que están ahí con diferentes colores que no se mueven ni tienen movimiento, pero en cuanto a los colores y en cuanto a cómo están acomodados, nosotros viéramos como que sí se están moviendo y como que sí hay un movimiento interno, aunque no es así, pero pues es nuestra vista la que nos juega esta jugada, ¿no? La percepción se comenta que es el proceso activo con el cual el cerebro puede transformar la información lumínica y captada por el ojo en una recreación de la realidad externa, como en el caso de estos ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la manera más, el ejemplo más claro que podemos dejar para el caso de la percepción visual. Ok. Hasta aquí alguna duda, algún comentario que quieran externar, algo que quisieran comentar o decir mediante este foro. Mm, pues no, nada más me quedo con el tema de investigar un poquito más a mi parte. La verdad es que hay cosas que sí me llevo de aprendizaje, el tema de la agresión, unas teorías, pero la verdad es que está muy bien explicado el tema. Ok, bueno, muchas gracias. Pues bueno, compañeros, muchas gracias por su aportación, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por estar aquí conmigo compartiendo lo que es la actividad. Les dejo las referencias en las cuales me basé en la gran parte de la información y todas las referencias de los videos están a los lados, abajo de cada video, para en caso de que quieran buscarlos también ahí, les comparto la información para que la tengan a la mano. Y cada actividad también tenía al final su referencia. Esas son como las referencias generales de cada tema, y cada subtema pues tiene sus propias referencias, ¿de acuerdo? Entonces, pues más que nada, muchas gracias por su participación y pues cualquier cosa, cualquier detalle, cualquier duda, pues estamos en contacto, ¿sale? ¿Vale? Gracias y buenas noches. Gracias.